Bienvenidos al Rincón de Josete, un espacio para pensar y reflexionar, siempre con un toque de humor y desde el corazón. Así que, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos y estimados amigos del canal de YouTube del Rincón de Josete? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy, pero que muy bien. Mirad, tras el homenaje de Artemisa 2, voy a hablar un poco de temas. Este pasado fin de semana, de la madrugada del viernes al sábado, ostras, 50 años después de que el primer hombre pisara la luna, Neil Armstrong, en el año 1969, aquello fue un evento histórico, pleno siglo XX, pues 50 años después, o 53, no recuerdo exactamente, pues hemos vuelto a vivir un momento histórico. En este caso, no 2 astronautas, como fue en aquella época, 4. Y además con un otro hecho histórico. Uno, que ya no eran hombres blancos únicamente, sino una mujer y un afroamericano. Uno es avance. 2, el otro de que es la mayor distancia recorrida de la Tierra, en este caso a la Luna. En aquel momento fueron 400.000 kilómetros y hoy, o sea, hace 50 años, 407.000 kilómetros de distancia. Fijaros que hemos estado 50 años y parece que no es nada, que es mucho, pero en realidad no es nada. 50 años. Y es fabuloso el hecho de que el hombre pueda volver a llegar a la luna. En este caso a la parte oculta, a la parte que no vemos. Cuando en las noches miramos la luna, o los astrólogos con sus telescopios, o los aficionados a la astrología, miran la luna. No, en este caso es la parte oculta, la parte que no se ve. Ya es un hecho fantástico, fabuloso, maravilloso. Y un gran avance científico por parte de la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Curiosamente, cuando la actual administración ha reducido los presupuestos de cara a la NASA, lo cual denota que la actual administración y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no cree en los avances científicos que pueden suponer la llegada del hombre a la luna, por ejemplo. El volver a llegar a la luna. Disculpa, voy a beber un poco de agua. Y precisamente este señor que ha reducido el presupuesto en materia de carrera espacial, en materia de investigación espacial, pues como es un hecho histórico, obviamente le faltó tiempo para ponerse en contacto con Houston, con la NASA, y dirigirse a la nación y dirigirse a los 4 astronautas. Y hablar de que es un día grande para América, cuando es un día grande para la humanidad. Porque, ¿os acordáis de aquella frase de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad? Esa frase, creo que era así, que dijo Neil Armstrong cuando pisó la luna, allá por 1969. Pues esto también es otro gran paso para la humanidad. Porque además nos acerquemos a la luna o a Marte, e incluso algún día podamos llegar a otras constelaciones mejor para la humanidad. De hecho, ya hay quien habla de poder instalar colonias permanentes en la luna, y no en un plazo tan lejano, sino en los años 30 de este siglo XXI. Incluso viendo cómo pinta todo lo de la Tierra, cómo está la Tierra, por el cambio climático, la emergencia climática, etc., no podemos descartar que de aquí a un tiempo tengamos que
o tengan, pues nosotros no creo, yo tengo 52 años y no viviré tanto como para verlo, pero en futuras generaciones, dentro de 70, 80, 100 años o 150 años, que ya tengan que emigrar a la Luna, a Marte, a Saturno, instalar colonias humanas permanentes, porque aquí, por el calentamiento global del planeta, no se pueda vivir. Eso no es nada descartable. Pensadlo tú, pensadlo. Y evidentemente, ahora no hay guerra fría sobre el papel entre Estados Unidos y el mundo occidental, digamos, como había en los 50, 60, 70, 80 del siglo XX, el siglo pasado, que por un lado estaba el mundo occidental, la Alianza Atlántica, y por el otro lado el bloque comunista, el Pacto de Varsovia, Unión Soviética, lo que vendría la Federación Rusa, Polonia, Hungría, por otro lado Alemania Democrática, por otro lado estaba el mundo de lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países que en aquellos entonces era la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea. Ahora supuestamente no hay esa guerra fría. Y digo supuestamente porque en esta carrera espacial se supone que Estados Unidos es la gran potencia, pero no perdamos de vista China, que es quien ha relevado como gran potencia de ese antiguo bloque comunista a la antigua Unión Soviética, el régimen comunista chino. Y evidentemente Estados Unidos quiere llegar antes. Pero la visión no tendría que ser una visión sesgada de Estados Unidos o el mundo occidental contra el mundo oriental o mundo comunista. Tendría que ser una visión global y dejarnos de intereses geopolíticos, que yo no niego que sean importantes, pero es más importante el avance científico de todas las investigaciones científicas para el hombre, para la humanidad, no para réditos políticos de cualquier idiosincrasia política, de cualquier vertiente política. Ahora, la casualidad que es un presidente republicano populista, como es Donald Trump, pero podría ser cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Creo que estamos en un momento tan crucial para la humanidad científicamente hablando, que creo que deberíamos apartar a un lado los intereses geopolíticos y la humanidad ser más humana y pensar más en global, tener una mirada mucho más amplia, más global. Porque si a mí me va bien, también será bueno para aquel que vive en Nueva York. O si para mí me va bien, debería ser bueno para aquel que vive en Zambia y mejorar su calidad de vida. Y esto también forma parte de avances científicos de diferentes índoles. Porque parece mentira. No nos creemos que estas misiones espaciales como Artemisa 2, que de la cual estoy hablando, que hizo su homenaje en la noche del viernes al sábado en el Océano Pacífico con éxito. Una operación que no era nada sencilla, porque se llegaba a alcanzar 2.700 grados de temperatura y unas velocidades desorbitantes. También forma parte de investigación científica, médica, de toda índole. Todo lo que nos puede beneficiar a todos mucho mejor. Y no que tenga que beneficiar a unos pocos, al mundo rico, que nos miramos a nosotros mismos nada más. Nos miramos a nuestro propio ombligo y no pensamos en el resto de la humanidad. ¿Sabéis una cosa? La riqueza está concentrada en un 1% de la humanidad. De los más de 8.000 millones de habitantes, se puede decir que un porcentaje altísimo vive en la mayor de las miserias posibles.
Sí, evidentemente en Europa, en España o en Estados Unidos hay pobreza, pero no es generalizada como puede ser en ciertos países de América Latina, en Asia, en África, en la África negra. Nosotros solo miramos por nuestro propio interés. Que está bien mirar por nuestro interés, obviamente, pero también hay que mirar por el interés global. Este planeta lo habitamos todos. Pensad una cosa, cuando de aquí 100 años la humanidad tenga que emigrar, si seguimos a este ritmo, seremos 12.000 o 13.000 millones de habitantes, como serán, porque no voy a estar aquí, ni la mayoría de vosotros vais a estar aquí. Pero ¿sabéis qué? Me temo que va a ser como ahora, que solo los que tengan poder económico van a poder librarse de la devastación que va a haber en el planeta, porque eso es cíclico, ¿eh? Nada es para siempre. Y aquellos que no puedan se van a extinguir. Sé que ese mensaje es muy catastrofista, pero creo que hay que ser realistas y hay que tocar con los pies en el suelo y saber qué nos depara la humanidad. No sé, pensad en esto y dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios del canal de YouTube, de este vídeo. Después, en otro orden de cosas, esta mañana escucharon un podcast, un true crime. A mí me gusta mucho el tema del true crime. En documentales sonoros, os dejaré la nota del vídeo, el enlace a Gurú Podcast, que es la plataforma donde yo he escuchado dicho episodio, que se llama el episodio Las víctimas y el asesino, creo recordar. De esta manera, ya tengo guardado las notas, en notas, el enlace y os lo dejaré. No voy a hacer nada de spoiler, solo voy a hablar de la última parte del perdón. Cuando hay de por medio un asesino en serie, alguien que ha acabado con la vida, ha desvivido, porque hay que usar estos términos, también quiero hablar de esto, a personas, en este caso mujeres. Y una madre, es lo más que voy a decir, una madre envió cartas al autor condenado cuando ya estaba en prisión, porque sentía la necesidad de pasar página, perdonar. Y yo me pregunto, ¿el perdón dónde está? Quiere decir, somos capaces de, en temas extremos como este, en circunstancias muy extremas como estas, que no suelen ser habituales, afortunadamente, para la mayoría de las personas, somos capaces de perdonar. Perdonaríamos, y digo perdonaríamos porque a mí, gracias a Dios, no me ha ocurrido nunca nada de esto, y espero que jamás me ocurra, ni a mí ni a los míos, a alguien que desviviera a tu pareja, a tus hermanos, a tus hijos, a tus primos, a tus padres, amigos muy llegados, muy cercanos, ¿seríamos capaces? Tengo que confesaros que a mí me costaría muchísimo. Pero dicen que a veces, para pasar el duelo y dejar que el alma de esa persona al cual han desvivido de forma violenta, hay que perdonar. Eso dicen, a mí me cuesta mucho. Me costaría muchísimo. Porque no es que una enfermedad desviva a esa persona, no. Es alguien que ha tenido a bien a hacer una cosa como es tan repugnante como es desvivir a alguien de forma violenta e incluso con agresión. Yo no digo desvivir, agredir, sino con agresión de otra índole, añadiendo sufrimiento a esa víctima. ¿Cómo podemos perdonar a esa persona? A esa
persona, por llamarle de alguna forma, que supuestamente es un ser humano como tú, aunque al final lo cataloguemos como monstruo, ¿somos capaces? ¿Hasta dónde somos capaces de perdonar? ¿Dónde está esa raya, esa línea roja? ¿Dónde está? ¿En un tipo de agresión X o en el desvivir? ¿Dónde está? Porque no es lo mismo que alguien que te deja de ver un dinero y no te lo devuelva jamás. Ahí tú eres libre de perdonar o no. Pero ahí no hay violencia. ¿O vosotros perdonaríais una infidelidad? Eso es más debatible. Eso es más, a lo mejor estaremos más dispuestos a perdonar una infidelidad. O una traición de un amigo, de un familiar tuyo, de tu pareja. Y no hablo de infidelidad solo. Hablo de otro tipo de traiciones. Allá yo creo que estamos más dispuestos a perdonar. Pero ya aún llevar un límite muy extremo como este que os estoy exponiendo, ¿seréis capaces? Dejadme en los comentarios. Yo no. A mí me gustaría mucho. También es verdad que no me he encontrado en esas y ni me quiero encontrar. Muchas veces reaccionamos sin saber por qué de una determinada manera, que a priori no lo haríamos de esa manera, pero al final lo hacemos, sin saber en muchas ocasiones el por qué actuamos de esa forma. La mente humana es muy compleja y la mente humana puede actuar de formas que nos pueden sorprender a nosotros mismos, de cómo nosotros mismos lleguemos a actuar. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Yo muchas veces me hago preguntas de esa índole, y más cuando escucho algo como esto, como lo que he escuchado hoy, me pregunto, yo no me quiero encontrar en esas circunstancias, ya os lo he dicho, pero tampoco sé cómo actuaría seguro. Yo pienso a priori que no perdonaría. Pero a lo mejor para pasar página, que no se pasa página de hoy para mañana, sino se necesita un proceso largo y tortuoso, porque además hay un arrestar, que encuentren al autor, un juicio, unas leyes, etc, etc. Es un proceso largo. ¿Seríamos capaces del perdón? Yo soy católico no practicante, aunque de vez en cuando sí practico y voy a misa. Se habla del perdón en la religión católica. Esto no quiere decir que los católicos pongan la otra mejilla y lo perdonen todo. Como todos, católicos, ateos, agnósticos, musulmanes, judíos, como todos, budistas, tienen sus límites. Tenemos nuestros límites, porque estoy seguro que todos tenemos nuestros límites a la hora de perdonar o no perdonar. Tenemos líneas rojas que pensamos a priori que no somos capaces de cruzar. Como imaginaos que vosotros os encontráis en una situación de extrema gravedad, que os entran a vuestra casa, os atacan por la calle, os amenazan. Vosotros tenéis un arma. ¿Qué haríais? ¿Os defenderíais? ¿O veis que atacan a un ser querido vuestro? ¿Cómo actuaríamos? No sabemos cómo actuamos, porque el ser humano tiene ese monstruo quizás escondido, o no monstruo, sino ante el peligro, la necesidad de reaccionar de forma que a priori pensamos que no seríamos capaces de hacer. Las situaciones límites son situaciones límites que te ponen a prueba y que no sabemos cómo actuaríamos. A priori decimos, yo no haría esto, o yo actuaría de esa forma. Pueden ocurrir dos cosas.
que si tú ves que atacan a alguien, a tu pareja, delante tuyo, a tu hermana, a tu hermano, a tu sobrino, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, actúes furibundamente, o puede que te quedes bloqueado, y que quedes incapaz de actuar en ese momento. La mente humana es muy compleja. La mente humana tiene muchos recovecos, que ahí están escondidos los lugares más ocultos, e incluso de cómo actuaríamos o no ante situaciones límites, ante situaciones complicadas, complejas, de riesgo para nosotros y para los nuestros. Y de eso ha habido casos aquí, no hay que irse a Estados Unidos, ¿no? O a Francia o a Alemania, ¿no? Aquí en nuestro país, en España, ha habido casos de que no saber cómo actuar, no saber cómo defendernos, cómo actuar ante el peligro inminente que estamos viviendo. No sé. Y el tercer tema que quiero ya para concluir, el Prestocast. Esta nueva función o modalidad de podcasting, de micropodcasting de 1 minuto que ha puesto en marcha Joan Boluda. Os voy a dejar el enlace a Apple Podcast, por ejemplo, del podcast Josete, donde de vez en cuando, muy a menudo, casi todos los días, yo pensaba que esto no me iba a llamar la atención. Eso de la inmediatez. Ayer me hablaba un amigo que él no entiende eso de la inmediatez, de querer hacerlo todo inmediato, de hacer micropodcast de menos de 1 minuto. Tienes que verte, amigo, y tú sabes a qué me refiero, que yo tampoco entiendo el porqué. Y además, eso sí que te voy a reconocer, que me ha enseñado a que tengo, o me ha hecho ver algo que yo no creía que tuviera: capacidad de síntesis, de lanzar 2 o 3 mensajes en un presto. Porque pensamos muchas veces, yo no voy a ser capaz de, en menos de 1 minuto, lanzar un mensaje. Pues sí, puede parecernos mentira, pero somos capaces. Al menos yo estoy viendo que soy capaz. Que soy capaz de lanzar un mensaje. A ver, tiene que ser un mensaje rápido, de algo de actualidad o un pensamiento que me viene en la mañana, y sintetizar mucho. ¿Me cuesta? Sí. Pero es bueno para poder aprender a sintetizar, a hacerlo. Ya veis que yo me enrollo. Este vídeo ya no sé cuántos minutos lleva, pero ya lleva más de 10 minutos seguro. Y ese es el formato que más cómodo me siento. O bien en entrevistas en el Rincón de Josete Podcast, o en esas reflexiones que lo hago aquí y en Aumau Rocó en catalán. Me siento muy a gusto, muy cómodo. Pero ese formato tan corto, que yo pensé que no, también me siento cómodo. Es como un poco el TikTok. No, tampoco. Porque es más bien, como me dijo Alex Mulín después de ser una charla más, es como el Twitter, el timeline de Twitter. Que en Twitter, si no eres premium, tienes un máximo de entre 140 y 180 caracteres, creo, por cobrar. En cambio aquí en Presto es 1 minuto. Si te pasas el minuto, pasas la tijera y te cortan. Ya me ha pasado a mí, ¿eh? Pocas, pero una vez me ha pasado. Y es muy interesante. Es digno de estudio, la verdad. Y me está, en cierta manera, enganchando. Pues bueno, amigos míos del canal de YouTube del Rincón de Josete, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao. Y hasta aquí el Rincón de Josete. No olvidéis dejar un like, comentar el vídeo y por supuesto suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!